Antes de que comencemos a ver lo que es integrales dobles, vamos a hacer un pequeño repaso del cálculo de las integrales simples. Eh, las integrales simples que se definían a partir de plantear el problema de calcular un área, por ejemplo, bajo una curva, como la curva que tenemos en esta figura, de una función f de x que es positiva dentro de un intervalo que va de A a B. Si nosotros dividimos este intervalo de A a B, lo dividimos en n subintervalos que tengan cada intervalo tenga el mismo ancho. Lo vamos a tomar ese ancho como delta x, cambio acá así. Este ancho es delta x para cada subintervalo. Y dentro de cada uno, de cada intervalo, vamos a tener un punto, vamos a tomar un punto. Y si nosotros evaluamos la función en ese punto, vamos a tener una altura. Entonces, vamos a tener un rectángulo que tiene un ancho delta x y una altura que va a ser la función valuada en ese punto xy. Entonces nosotros podemos calcular con ese delta x por la altura, vamos a tener el área que tiene cada uno de estos rectángulos, y si sumáramos todos estos rectángulos, vamos a tener el área aproximada. Si nosotros haríamos la suma de esa altura por ese ancho, lo que vamos a tener entonces es un área aproximada bajo la curva. Ahora, si esa partición se va haciendo más pequeña, se va haciendo más fina, nos vamos a aproximar cada vez más al área real, es decir, si la cantidad de intervalos tiende a infinito, de esa sumatoria, lo que vamos a tener es la integral definida para esta función f de x entre los puntos que definían este intervalo, que era de A a B, y de esta forma nosotros tendríamos el área bajo la curva, a partir de la integral definida entre A y B. Cuando ahora nosotros estamos en análisis 2, lo que vamos a tratar de buscar, o como trabajamos generalmente con funciones de dos variables independientes, se nos va a presentar el problema de calcular el volumen, un volumen definido bajo un sólido, bajo una superficie, perdón. Por ejemplo, en este caso tenemos la superficie f de xy, y nosotros queremos calcular el volumen que tenemos definido debajo, acá, debajo de esa superficie. Vamos a decir que le vamos a poner S, a ese sólido. El volumen que tenemos debajo de esa superficie, o sea, entre 0, z igual a 0, el plano xy, z igual a 0, y la función f de xy, y que está definida o que está limitada por un recinto. Este recinto que puede tomar valores, por ejemplo, para la variable x, como estamos acá en este gráfico, para x que va de A a B y para y que va de C a D. De esta forma vamos a definir las integrales dobles de manera análoga a como lo hicimos para la integral simple. Para ese mismo sólido, para ese mismo volumen que estábamos calculando. Si ahora al intervalo AB lo vamos a dividir en nm subintervalos que tienen, uy, esto es muy ancho, voy a poner esto. Vamos a tener un ancho delta x para cada subintervalo, y vamos a tener un ancho delta y para cada n subintervalos que vamos a dividir al intervalo que va de C a D. Entonces, cada uno de esos rectangulitos que tenemos en el plano va a tener una determinada área, que va a ser esa área delta x por delta y, es decir, vamos a tener esa área, ese delta de área va a ser delta x por delta y. Ahora, si nosotros tomamos un punto dentro de esa región, de esa área, tomamos un punto y evaluamos a la función, o sea, a la superficie, en ese punto vamos a tener una altura, un valor de z, o sea, vamos a tener una altura. Con lo cual, fíjense, podríamos de esa forma tener una serie de cajas, o sea, de paralelepípedos rectos, y si nosotros sumáramos el volumen de cada uno de estos, si tenemos el área, esa área la multiplicamos por la altura, lo que vamos a tener entonces es, al hacer la sumatoria, es un volumen aproximado que tenemos debajo de la superficie hasta z igual a 0, definido obviamente dentro de este recinto. Ahora, si nosotros esta partición, lo mismo que antes, la vamos haciendo más fina, es decir, que m y n tienden a infinito, lo que vamos a
alcanzar es la integral doble para esa superficie, para esa función, limitado dentro de los límites de ese recinto. Y lo que físicamente nos representa es ese volumen que está debajo de esa función hasta z igual a cero, definido por los límites de este recinto en este caso, para x que va de a b y para y que va de c a d. Nosotros para poder calcular estas integrales dobles, lo vamos a resolver de forma iterada, es decir, que vamos a ir resolviendo. En primer lugar, por ejemplo, podemos alternar el orden de integración. Si nosotros comenzamos, como vemos acá, integrando primero respecto a la variable y. Esta es la función que nosotros tenemos que integrar. Esta es nuestra superficie y este es nuestro recinto rectangular. X que toma valores entre A y B e Y que toma valores entre C y D. Comenzamos integrando a la función parcialmente respecto de y. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros integramos parcialmente respecto a y, x es una constante, o sea que se va a mantener constante. Cuando nosotros integremos a esta función parcialmente respecto de y, luego aplicamos barro o aplicamos la regla de barro entre c y d, y una vez que hacemos todo eso, lo que vamos a obtener acá, todo esto, es una función de x. O sea que nos quedaría luego una integral simple de una función de x, diferencial de x, que lo vamos a resolver entre a y b. Podríamos alternar el orden de integración, podríamos comenzar integrando respecto de x entre a y b, con lo cual cuando nosotros integremos, hagamos esta primer iteración o esta primera integral, cuando resolvamos acá vamos a tener una función de y, que luego lo vamos a integrar a esa función respecto a y, obviamente al tener la integral simple, entre c y d. El orden de integración, cuando nosotros tenemos dominios rectangulares, como vemos acá en esta imagen, no nos altera, o sea, el resultado siempre obviamente va a ser el mismo, pero no vamos a tener grandes cambios en cuanto a el cálculo integral. Ya cuando veamos dominios generales o que involucran curvas, ahí sí vamos a ver que el orden de integración es bastante importante y que va a hacer que el cálculo integral en muchas ocasiones sea más fácil si lo hacemos de una forma o de la otra. Pero cuando tenemos dominios rectangulares como tenemos acá, el orden de integración no es, eh, no es tan significativo. Bien, entonces vamos a comenzar calculando la integral doble para la función z igual a x cuadrado más y cuadrado en el dominio rectangular que está definido para x que toma valores entre 0 y 2 y para y que toma valores entre 0 y 3. Entonces nosotros tenemos nuestro dominio rectangular, decimos x de 0 a 2, y que va de 0 a 3, y este sería entonces nuestro dominio. Acá vamos a tener nuestro dominio de integración. Todos los puntos que están dentro de ese rectángulo van a formar parte del dominio. Vamos a ver cómo plantearíamos nosotros, cómo tendríamos que plantear la integral. Tenemos que hacer lo siguiente. Podemos hacer, en este caso, integramos primero respecto de y. Fíjense, para y que toma valores entre 0 y 3, cuando integramos respecto de y, vamos a integrar parcialmente. Recordemos que si estamos integrando primero respecto de y, x permanece constante. Una vez que nosotros resolvamos esta integral, después integraríamos respecto de x entre 0 y 2. Esa es una de las maneras que nosotros podríamos resolver, ¿no? Integrar en primera instancia respecto de y, dejando la x constante, y al final integrar respecto de x entre 0 y 2. Otra forma en la que podríamos plantear la integral podría ser alternando el orden, es decir, integrando ahora la función respecto de x en primer lugar. Fíjense, vamos a partir desde 0 hasta 2 primero, integramos primero respecto de x y después, una vez que resolvemos eso, integramos respecto a y. Obviamente que vamos a obtener el mismo resultado de cualquiera de las dos formas. Así que elegimos cualquiera de los dos y podemos comenzar a integrar. Tenemos entonces la función x cuadrado más y cuadrado. En este caso, comenzamos con esta primera opción.
si nosotros a todo esto lo tenemos que integrar respecto de y. Entonces, em, las propiedades de las integrales son las mismas, van a ser lo mismo que cuando trabajaban en integrales eh, simples. En este caso, esta integral es lo mismo que nosotros tengamos. Para que se entienda, tenemos una integral donde vamos a tener una constante más y cuadrado diferencial de y. O sea que esta integral, eso entre 0 y 3, ¿no? Es lo mismo que tengamos lo siguiente, una integral entre 0 y 3 de esa constante diferencial de y, más la integral entre 0 y 3 de y cuadrado diferencial de y. Cuando estamos integrando respecto de y, al igual que cuando derivábamos, recuerden esto, en este caso, si estamos integrando respecto de y, x es una constante. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es esa constante por diferencial de y. La integral de una constante diferencial de y es esa constante por y. Por eso acá nos quedaría x cuadrado por y. Más, cuando integramos el segundo término, este término es lo mismo que nosotros tenemos, y cuadrado diferencial de y. La integral de y cuadrado es y cubo sobre 3, ¿sí? Las reglas de integración son también las mismas que para funciones de una sola variable. Vamos a usar lo mismo. Bien, entonces, ahora que nosotros ya integramos, lo que tenemos que hacer es evaluar los puntos de los valores del intervalo que teníamos, entre 0 y 3. Es decir, que tengo que reemplazar a la i con 3 cuando comienzo con el límite inferior. Recordemos que primero, reemplazamos con el límite inferior, menos, luego reemplazamos con el límite superior. Aplicamos la regla de Barrow. Entonces, reemplazamos a la i con 3, o sea que nos quedaría acá 3x cuadrado, más, cuando reemplacemos acá tendríamos 3 al cubo sobre 3. Es decir, que uno de esos 3 se simplificaría y nos quedaría 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, que es 9. Menos, ahora reemplazamos con el límite inferior, que es 0. Cuando reemplacemos con 0, vamos a tener acá x cuadrado por 0, más 0. O sea que todo se nos anula. Con lo cual nos queda únicamente aquí 3x cuadrado más 9. Esto ya podemos integrar, ya no podemos simplificar nada más. Integramos y vamos a tener, si tengo 3x cuadrado diferencial de x, esa integral es, vamos a escribir acá, la integral de 3x cuadrado diferencial de x, esa integral es 3x cubo sobre 3. Como los 3 se simplifican, por eso tenemos solamente aquí x cubo. Más, después tenemos la integral de 9 diferencial de x, o sea, una constante diferencial de x, vamos a tener 9x. Vamos a aplicar entonces la regla de Barrow nuevamente. Reemplazamos primero con el 2, es decir que acá tendríamos 2 al cubo, que es 8, más 2 por 9, 18, menos, reemplazo con el límite inferior, que es 0. 18 más 8, entonces 26. Esta integral doble, espérenme un segundito. Bien, ahí estamos. Entonces, como habíamos comenzado cuando veíamos antes la parte teórica, ¿no? Para que entendamos, ¿qué es lo que nos está diciendo esta integral? Esta integral, esta función z igual a x cuadrado más y cuadrado, es un paraboloide de revolución. Entonces acá nos decía, calcula la integral doble para esta función en este dominio, el dominio que estaba limitado para estos valores. X que va de 0 a 2 e y que va de 0 a 3. Decíamos que la integral doble físicamente nos representa el volumen definido entre la función, o sea, entre la superficie y el plano, o sea, entre en plano X y Z igual a 0, dentro de los límites definidos por el recinto. En este caso va a ser para X que va de 0 a 2 e Y que va de 0 a 3. Entonces,
Este número, este valor al que nosotros llegamos de la integral, representaría físicamente el volumen que tenemos debajo de ese paraboloide hasta el plano dentro de los límites de x que va de 0 a 2 y y que va de 0 a 3. Bien. Bueno, vamos a hacer uno más en dominios rectangulares y después ya vamos a ver dominios generales. También vamos a tener la integral doble de la función z igual a x cuadrado por y en el dominio rectangular que está definido para x de 0 a 3 e y que va de 1 a 2. Entonces, este es nuestro dominio. Podemos plantear lo siguiente. Integrar primero respecto de y entre 1 y 2. Resolvemos esta primera iteración, esta primera integral. Cuando resolvemos esto, luego integramos respecto de x entre los valores que toma x, entre 0 y 3. Sí, Profe, ¿nos debería dar el mismo resultado si es siempre. Sí, siempre? sí, sí. Perfecto, Y porque es lo mismo, nada más que es o lo hacemos de una forma o de la otra, pero el resultado siempre, siempre es el mismo. perfecto, gracias. La otra forma en la que nosotros podríamos plantear esta misma integral es comenzando integrando con respecto de x entre 0 y 3 y una vez que nosotros resolvemos esta integral, vamos a obtener acá que una función de y. Entonces, resolvemos esto y esa función de y la integramos respecto de y entre 1 y 2. Como les decía antes, cuando tenemos dominios rectangulares, el orden de integración no nos afecta. La verdad que no nos afecta. No, no es que vamos a tener un cálculo más o menos fácil de una forma o de la otra, es lo mismo. Sí van a ver cuando tengamos dominios generales, en los próximos ejercicios que hagamos, que el orden de integración es bastante importante y hay que prestar atención a eso. Pero ahora estamos comenzando, digamos, con lo más simple. Entonces, cualquiera de estas dos opciones, elegimos la que querramos y vamos a comenzar, por ejemplo, en este caso comenzando respecto de x. Entonces tengo x cuadrado por y, o sea que lo que tengo acá es una constante. Si estoy integrando respecto a x, lo que tengo es una constante por x cuadrado, ¿sí? Estoy integrando respecto de x. Constante por x cuadrado diferencial de x. Esto es lo mismo que tener entonces la constante fuera de la integral, x cuadrado diferencial de x. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Ahora, a esto sí nosotros tenemos que reemplazar a x por los valores o los límites de integración que tenemos. El límite inferior, que es el 0, el límite superior, que es el 3. Sí, Antonella, Profe, ¿puede volver un segundo el ejemplo anterior? ¿sí? Porque, o sea, si lo toma como constante ahí, Acá en este, claro, sí. no entendí bien por qué queda x cuadrado por y. En el otro, Acá, ¿cuál? cuando En este, integra, sí, acá nosotros tenemos, miren, tenemos esta integral. Vamos con esta. Esa integral es lo mismo, yo voy a integrar respecto de y, ¿no? Entonces, cuando yo estoy integrando respecto a y, este primer término, que es x cuadrado, es como si fuera una constante. Y después tengo más y cuadrado. ¿Recuerdan ustedes que por propiedad de las integrales esto es lo mismo que tener la integral de una constante diferencial de y más la integral de y cuadrado diferencial de y? Se lo estoy poniendo así todo separadito como para que lo entendamos bien. La integral, esta primera integral de la constante diferencial de y, lo mismo que tener la constante fuera por la integral del diferencial de y. La integral del diferencial de y es y. Entonces nos queda esa constante por y. Pero en este caso la constante es x cuadrado. Por eso es que nos queda x cuadrado por y, ese ah, primer claro, término. ¿Sí? claro, claro, gracias. Ahora vamos a ver con este. Acá en este caso nosotros tenemos, estoy integrando respecto a x. Entonces tengo la integral de x cuadrado por una constante diferencial de y. Esa constante la puedo dejar fuera de la integral y nos queda x cuadrado, no, perdón, diferencial de x. Por eso decíamos que y es una constante, diferencial de x.
Entonces tengo la constante x cuadrado diferencial de x. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Y la constante es y. Entonces, en este caso, ¿no? Esa constante era y. Y por x cubo sobre 3. ¿Qué hacemos ahora? Integramos, reemplazamos con el 3, el primero con el límite superior que es 3. Nos queda 3x cubo sobre 3. Uno de los 3 se va a simplificar, o sea que nos quedaría acá 3 al cuadrado. 3 al cuadrado que es 9, o sea que tengo acá 9 menos, cuando reemplazo con 0, es 0. O sea, 9 menos 0, 9. Con lo cual la integral nos va a quedar 9i diferencial de i. La integral de 9i diferencial de i es 9 medios de i cuadrado. Valuamos acá, aplicamos la regla de Barrow, comienzo con el límite superior que es 2. Voy a tener 9 medios por 4 menos 9 medios por 1, o sea, cuando reemplazo con el 1. O sea que vamos a tener, si acá podemos simplificar el 4 con el 2, o sea que nos quedaría 9 por 2, que es 18, menos 9 medios, y esta diferencia es igual a 27 medios. Con el tema de los límites, por ahí para dejarlo bien en claro, siempre los límites se van a definir para x desde izquierda a derecha, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha. Y en y de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso tenemos, para y tenemos de 1 a 2. ¿Por qué? Porque comenzamos en 1 y terminamos en 2. Para x, de 0 a 3. Comenzamos en el eje y terminamos en x igual a 3. Siempre es el límite inferior, en este caso siempre vamos a trabajar con flecha, van a ver que en todos los gráficos siempre van a tener flecha. Donde comienzan las flechas va a ser el límite inferior y donde terminan es el límite superior. Y siempre tienen que, van a tener esta forma de barrer, ¿no? Cuando lo hacemos en dirección, la misma dirección del eje X, lo vamos a hacer de izquierda a derecha, y cuando lo hacemos la dirección del eje Y, de abajo hacia arriba. ¿Está claro? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver integrales dobles en dominios generales. Podemos tener dominios donde no necesariamente tengamos rectas paralelas a los ejes. Lo que teníamos recién eran dominios rectangulares donde teníamos rectas paralelas a los ejes. Y fíjense que en todos los ejercicios en los dos ejercicios que hicimos hasta ahora, que teníamos dominios rectangulares, los límites de integración eran numéricos, ¿sí? En las dos integrales teníamos números en los límites. Acá, lo que va a cambiar cuando nosotros tenemos curvas, como en estas gráficas, lo que va a cambiar es que la primera integración que nosotros hagamos, la primera integral, vamos a tener ecuaciones, vamos a tener funciones. Lo primero que nosotros integremos, vamos a tener en los límites funciones. Una vez que nosotros resolvamos esto, después en la otra integral, la siguiente, sí vamos a tener límites numéricos. Y podemos, de acuerdo a cómo el orden de integración lo vamos a definir. eh, por ejemplo, cuando en esta figura, la figura 1, si nosotros trazamos rectas que sean paralelas ahí, trazo todas rectas paralelas ahí, y siempre voy a ver que todas las flechas comienzan en esta función g1 de x y terminan en g2 de x. Entonces, nosotros decimos que vamos a integrar a f de x, esta es nuestra función. La vamos a integrar respecto de y, por eso trazamos todas rectas paralelas ahí. La vamos a integrar respecto de y entre g1 y g2 de x. Una vez que nosotros resolvemos, vamos a vamos a ver qué valores toma x. Y x toma valores entre a y b, que van a ser los límites, obviamente, de la otra integral. Si nosotros en este caso quisiéramos, ¿por qué es conveniente hacerlo de esta forma? O integrar respecto de y para este gráfico. Si nosotros lo quisiéramos hacer respecto de x, los límites de integración cambian.
Acá siempre se mantiene, siempre el límite inferior es G1 y siempre el límite superior es G2. Pero si nosotros lo quisiéramos hacer respecto de X, fíjense que los límites van cambiando. El límite inferior no es siempre el mismo, ni el límite superior tampoco es siempre el mismo. Entonces no nos conviene porque tendríamos que particionarlo a ese dominio. Ya lo vamos a ver con los ejemplos y por qué no nos conviene. Obviamente porque hay que particionar. Podemos también tener, en el caso de que funciones donde, si nosotros trazamos rectas paralelas al eje X, como vemos acá, siempre nuestro límite inferior es la función h1 de y nuestro límite superior es h2 de y. Entonces, si sucede esto, donde nosotros trazamos rectas paralelas al eje X y siempre se mantienen nuestros límites, vamos a integrar primero la función respecto de x, entre h1 y h2. Y una vez que resolvemos esta integral, vamos a integrar respecto a y entre los valores que toma y, entre c y d. A ver, siempre con los ejemplos se entiende un poco más. Profe, en estos casos siempre Dime, vamos a tener un gráfico. el gráfico lo hacen ustedes. Ah, O sea, por ejemplo, como acá. En este caso dice, calcular, resolver la siguiente integral dentro de los límites de este dominio. El dominio es y igual a x igual a x cuadrado. Ustedes tienen que definir cuáles son esas funciones para poder definir los límites de integración. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Tengo que resolver esta integral y los límites donde los tengo que calcular ya no es un límite, ya no son límites. Fíjense que el recinto, ya no tengo un recinto rectangular como antes. Antes nos decía, por ejemplo, x que toma valores entre 0 y 2 y que toma valores entre 0 y 3. Acá nos está diciendo que el dominio está limitado por una parábola, esta parábola que es la parábola igual a x cuadrado, está igual a x cuadrado, y tenemos la recta igual a x. Entonces, entre estas dos funciones van a encerrar un dominio. ¿Sí? Esto que nosotros que está encerrado entre esas dos, esa región que está encerrada entre las dos funciones, es nuestro dominio. Siempre vamos a necesitar, obviamente, plantear cuáles son la intersección de las funciones. En este caso, bueno, son dos funciones que nosotros conocemos bastante, la parábola igual a x cuadrado y la función identidad, la recta identidad, sabemos que sus intersecciones están en el punto 0, 0 y en 1, 1. En el caso de que no nos recordemos, solamente igualamos, ¿sí? Esto es un sistema de ecuaciones, igualamos y buscamos los puntos. Em, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a plantear integrar respecto de y. Entonces, ¿qué hago? Trazo rectas paralelas a y. Voy trazando rectas. Vamos a poner esto así. Me olvidé acá. Uy. Trazo rectas paralelas a y. ¿Y qué vamos a ver? Cuando tracemos las rectas paralelas a y, vamos a ver que siempre nuestro límite inferior es la parábola. Esto vamos a comenzar así. Planteamos entre y en x. Siempre que nosotros querramos integrar primero respecto de y, trazamos las rectas paralelas a ese eje. ¿Para qué? Para ver primero que los límites se mantengan. A lo largo de toda la extensión del dominio, en este caso, mi límite inferior es la parábola y mi límite superior es la recta. Entonces, la parábola es y igual a x cuadrado. La recta es y igual a x. Entonces, esos van a ser nuestros límites. X cuadrado y x. Vamos a comenzar límite inferior la parábola, límite superior la recta. ¿Entre qué valores de x está definida esta región? Y ahora vamos a analizar acá, ¿entre qué puntos? Entre 0 y 1. Esta sería una forma en la que nosotros podemos plantear esta integral. Podríamos también plantearla de otra forma, invirtiendo el orden. Vamos acá abajo y tenemos, trazamos rectas paralelas a x. Decimos entonces que primero queremos integrar respecto a x y después de y, al revés que como lo hicimos antes. ¿Qué pasa?
podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el límite inferior, para toda la región, el límite inferior siempre es el mismo, que es la recta en este caso, y como límite superior, ¿dónde terminan todas las flechas? En la parábola. O sea que nosotros acá no tendríamos que particionar el dominio, con lo cual lo podemos hacer con una única integral. ¿Entre qué valores vamos a barrer el área completa? O sea, ¿entre qué valores de i? Entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1. Si nosotros acá estamos integrando respecto de x, vamos a tener que poner como límites funciones de la otra variable, variable y. Entonces lo que nosotros tenemos que poner acá es x igual a la parábola, x igual a la recta. X igual a y para la recta y para la parábola lo que tengo que hacer es despejar. De acá despejamos x y vamos a tener más menos raíz de y. Como en esta parte tenemos la rama positiva de la parábola, entonces vamos a ir a raíz de y. Entonces los límites en este caso nos quedarían de esta forma. Límite inferior, que es la recta, y límites superiores, que es la rama positiva de la parábola, raíz cuadrada de y, para valores de y que van de 0 a 1. De cualquiera de estas dos formas que nosotros planteemos en la integral, de cualquiera de estas dos, el resultado es el mismo. O sea, nosotros vamos a llegar exactamente a lo mismo. Lo que por ahí podemos ver de estas dos es cuál es más fácil de integrar. Si yo tengo que elegir entre estas dos, prefiero esta. ¿Por qué? Porque acá ya tengo integrales como más directas, acá tendría que usar exponentes fraccionarios, ¿sí? Esto es lo mismo que tener i a la 1/2. Entonces, como que es un poco más simple si tenemos que integrar este tipo de expresiones. Entonces, vamos a ir con esta primera opción. No quiere decir que la segunda la podemos usar también y nos va a dar exactamente lo mismo. Tenemos que integrar. Esta es nuestra función, 2x más 3y. Comenzamos integrando respecto de y. Entonces, este primer término respecto de y es una constante. Con lo cual tengo la integral de una constante diferencial de y. O sea que voy a tener 2x por y. Más 3y diferencial de y. Es decir que voy a tener 3y cuadrado sobre 2. Ese va a ser la integral. Una vez que nosotros integramos, lo que tenemos que hacer es reemplazar ahí por los límites. Comienzo con el límite superior que es x, o sea que acá nos va a quedar 2x por x más 3 medios de x cuadrado, menos, ahora tengo que reemplazar todo con el límite inferior. Vamos a tener 2x por x cuadrado más 3 medios de x cuadrado al cuadrado, o sea, 3x cuarta. Sumamos los términos que tengamos acá, para que quede claro. Esto es 2x cuadrado, esto es 2x cubo. Obviamente este menos va a afectar a cada término, ¿no? Entonces nos quedaría 2x cuadrado más 3 medios de x al cuadrado es 7 medios de x cuadrado menos 2x cubo menos 3 en medios de x cuarta. Integramos respecto a x. Acá tenemos 7 medios por x cubo sobre 3, ¿sí? Al integrar este primer término nos quedaría 7 medios por x cubo sobre 3, con lo cual esto es igual a 7 sextos de x cubo. Para el segundo término, en el segundo término tenemos menos 2 de x cubo, o sea que tenemos menos 2 de x cuarta sobre 4. O sea que el 4 y el 2 se simplificarían y nos queda menos x cuarta sobre 2. Y por último, acá tenemos menos 3 medios por x quinta sobre 5. Entonces el 5 y el 2 en el denominador nos queda 10. Ese producto, ¿no? Reemplazamos con el límite superior que es 1, 7 sextos menos 1/2 menos 3 sobre 10. Reemplazamos después con el límite inferior, que es todo, se nos va a anular los tres términos. Cuando nosotros hacemos la suma de estas fracciones nos va a quedar que es igual a 11 sobre 30. ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo? Sí. Bien. Bueno, igual vamos a ver algunos más. Em,
Vamos a calcular la integral doble para z igual a x sobre y cuadrado, donde el dominio de integración ahora está definido por estas funciones. Tenemos x igual a 0 es el eje y, ¿no? X igual a y cuadrado, una parábola horizontal, y después tenemos y igual a 1 e y igual a 2, que son rectas que son paralelas al eje x. Entonces, este gráfico nos va a quedar así. Tenemos x igual a 0, que es el eje, y igual a 1, y igual a 2, y la parábola horizontal. Entre todas estas funciones encierran esta región, este dominio. Entonces, nosotros tenemos que calcular la integral doble para esta función dentro de este dominio. Y acá es donde nosotros vamos a evaluar qué orden es conveniente. Si nosotros integramos primero respecto de y después respecto de x, ¿sí? La primera integración que hacemos es respecto de y. Si lo hacemos respecto de y, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con x y después con y. Si comenzamos integrando respecto de x, vamos a empezar con esta, la 1. Trazamos rectas paralelas al eje x y lo que vamos a ver es que siempre nuestro límite inferior, o sea, todas nuestras flechas comienzan en el eje y, o sea, en x igual a 0, y terminan en la parábola, es decir, en x igual a y cuadrado. ¿Para qué valores de y nosotros vamos a calcular esto? Bueno, acá tenemos que ver qué valores de y toma esta región, entre 1 y 2. Entonces, ahí tendríamos planteada esta primera, una de las formas en la que podemos calcular esta integral. Tenemos planteado los límites. ¿Qué pasaría en el caso que querramos invertir ese orden? Lo hacemos, por ejemplo, primero respecto de y. ¿Qué hacemos? Trazamos rectas paralelas a ese eje y acá vamos a ver que se complica un poco. ¿Por qué? Si nosotros quisiéramos integrar primero respecto de y, fíjense que hay una parte o una región de este dominio donde todas las flechas comienzan en la recta y igual a 1 y terminan en la recta y igual a 2, pero una vez que nosotros pasamos esta intersección, la vamos a marcar esta, cuando pasamos esa intersección, cambian los límites. Tenemos el límite inferior acá es la parábola y el límite superior es la recta, igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros quisiéramos calcular esta integral integrando primero respecto a y, tendríamos que hacerlo en dos integrales dobles. Tendríamos que particionar ese dominio. En cambio, haciéndolo de esta forma, integrando primero respecto de x, siempre manteníamos los mismos límites. Haciéndolo primero respecto de x, como vimos antes, teníamos siempre el mismo límite inferior y siempre el mismo límite superior. O sea que con una sola integral podemos resolverlo. Y en este caso tendríamos que particionar el dominio. ¿Qué es lo que sucede? El resultado va a ser el mismo, lo podemos hacer, pero tendríamos que hacerlo con dos integrales. Acá tendríamos que agregar otra, dos integrales. El resultado de estos dos resultados serían iguales, nada más que tendríamos que calcular con esta segunda opción, tendríamos que hacer más cálculos, ¿sí? Obviamente vamos a tener esta que va a ser esta primera región, a esta primera región que va a ser nuestra primera parte, donde vamos a plantear los límites. Este es el primer dominio y este le vamos a decir dominio 2. O sea, planteamos los límites para cada una de estas regiones. Pero bueno, como les decía antes, el orden de integración es importante cuando tenemos dominios regulares, generales, porque pueden suceder estas cosas, que nos sea conveniente integrar respecto de una variable en primer lugar para evitar que el cálculo integral sea más complejo. En este caso estamos evitando hacer dos integrales si integramos primero respecto de x. Entonces, obviamente vamos a trabajar con esta opción, la primera opción que hayamos visto. Vamos a calcular entonces la integral. Tenemos que integrar x
sobre y cuadrado y comenzamos, dijimos, derivando, integrando, perdón, respecto de x. Acá tenemos x sobre una constante, o sea que esa constante nosotros la podríamos hacer lo siguiente, tenemos una integral de x, diferencial de x, 1 sobre una constante, o sea, 1 sobre una constante también es una constante. ¿Qué vamos a tener? En esta integral sería igual a 1 sobre esa constante por x cuadrado sobre 2. Como esa constante era y cuadrado, por eso es que nosotros tenemos esta expresión, x cuadrado sobre 2y cuadrado. Tenemos que reemplazar aplicando Barrow ahora, una vez, esto ya está integrado, ya integramos. Aplicamos Barrow, reemplazamos con y cuadrado y vamos a tener y cuadrado al cuadrado, es decir, y cuarta sobre 2y cuadrado menos, al reemplazar con el 0 nos queda 0. Aquí podemos simplificar y nos va a quedar y cuadrado sobre 2. La integral de y cuadrado, diferencial de y, es y cubo sobre 3. Al multiplicar con el 2 que ya tenemos en el denominador nos va a quedar 6, o sea, y cubo sobre 6. Reemplazamos con los límites, comenzamos con el 2, vamos a tener 8 sextos menos 1 sextos, y esto es igual a 7 sextos. O sea que a este valor que llegamos de forma rápida y sencilla con una única integral, hubiese sido un cálculo bastante más largo haciéndolo con dos integrales. Sí, Profe, lo mejor, o sea, para darnos cuenta cómo nos conviene integrar es haciendo el dibujo solamente, ¿o? sí, sí. La forma siempre mejor, más fácil es haciendo el gráfico, siempre. Perfecto. O sea, no hay otra Y forma de darse tracen, cuenta. y eh, tracen las rectas, siempre tracen rectas paralelas, tracen rectas, las rectas paralelas a los ejes para ver dónde comienzan esas flechas, dónde terminan, para ver si siempre se mantiene el mismo límite inferior, el mismo límite superior, bueno, quiere decir que estoy bien, o sea, lo puedo hacer en ese sentido. Perfecto. Tienen que amigarse con los gráficos, sí o sí. Bueno, a ver, vamos a resolver esta integral. Resolver la integral doble para la función x por y dentro de los límites que están definidos por estas funciones. Tenemos y cuadrado más 2x igual a 0. Si de acá nosotros despejamos x, tenemos término cuadrático en y, o sea que tengo una parábola horizontal. eh, y después tenemos 2y menos 2x menos 3. Esto es una recta. Tenemos los dos términos que son lineales, los dos variables lineales, o sea que tenemos una recta. Esta parábola, cuando nosotros despejemos, vamos a tener así, vamos a tener x que es igual a menos y cuadrado sobre 2. Decíamos que es una parábola horizontal. Fíjense que como tiene el coeficiente, su coeficiente es negativo, quiere decir que tiene la rama orientada, en este caso, hacia la izquierda. En este caso tenemos una recta. Esto es muy importante, también rectas. Muchos errores que estuve viendo con rectas en los parciales. Al despejar, esto nos va a quedar el 2. Ese 2 vamos a dividir todo, ¿no? Con ese 2. O sea que esto nos quedaría x más 3 medios. Hago hincapié en esto porque vi muchos errores del despejar las ecuaciones de dominio, sobre todo en la recta, que es lo más simple, muchísimos errores. En ese caso ustedes tenían una recta donde tenían 3y y cuando lo despejaban es como que lo afectaban a uno solo de los términos y no a los dos. Em, y otro error bastante importante que vi es al graficar las rectas. eh, lo único que necesitamos para graficar una recta son dos puntos. Entonces, ¿qué necesito? ¿Dónde corta con los ejes? Si x es 0, y es igual a 3 medios. 3 medios es 1,5. Entonces vamos a cortar acá. Si y es 0, Si es 0, nos va a quedar entonces acá x más 3 medios igual a 0, ¿no? O sea, con lo cual x igual a menos 3 medios. O sea, vamos a tener acá menos 1,5. Con esos dos puntos ya podemos tener la recta. O sea, no necesitamos mucho más para graficar
una recta, necesitamos dos puntos y que son las intersecciones con los ejes y nada más. Por ahí he visto que lo hacen con la pendiente, no está mal, pero si la usaran bien, el problema es que tenían, por ejemplo, creo que era les quedaba x sobre 3. Entonces, es más fácil si buscan las intersecciones, porque buscaban el punto y después se movían con la pendiente, pero se movían mal. Entonces la graficaban mal a la recta. Eh, la única forma en la que nunca jamás se van a equivocar es buscando las intersecciones con los ejes. Y listo. Bueno, entonces, tenemos nuestra recta, como le decíamos, la parábola. Fíjense la parábola que les dije, como es negativo el exponente, no el exponente, perdón, el coeficiente. Entonces vamos a tener las ramas orientadas hacia la izquierda. ¿Qué vamos a necesitar? Las intersecciones entre la parábola y la recta. Necesitamos esas intersecciones. ¿Cómo la vamos a buscar esas intersecciones? Reemplazamos. Acá tenemos la parábola. La reemplazamos en la recta y nos quedaría y que es igual a menos y cuadrado sobre 2 más 3 medios. Seguimos despejando esto y vamos a tener y cuadrado sobre 2 más i menos 3 medios igual a 0. Por Bhaskara buscamos los valores para i y ahí tenemos ya las intersecciones con los valores de i, buscamos los valores para x, ¿sí? Tenemos entonces, buscamos las intersecciones. Es muy importante. ¿Por qué son importantes las intersecciones? Porque es las que nos van a ayudar a definir los límites. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Esta es nuestra región en la cual nosotros tenemos que calcular la integral. La forma más conveniente acá para integrar es hacerlo primero respecto de x y después respecto de y. Fíjense que si nosotros trazamos rectas paralelas a ese eje, al eje x, siempre tenemos como límite inferior la recta y como límite superior tenemos la parábola. Entonces, acá ya no tendríamos que particionar el dominio, siempre se mantiene. ¿Para qué valores de i? Bueno, los valores que pudimos obtener a partir de las intersecciones, o sea, de resolver ese sistema. ¿Cuáles eran los valores para i? Entre menos 3 y 1, ¿sí? Son los puntos de intersección de estas dos funciones. La recta, la recta es tenemos que despejar. Vamos a tener x igual a y menos 3 medios. ¿Por qué tengo que despejar x? Porque acá yo voy a integrar respecto de x, con lo cual esta recta tiene que ser una función de y. X igual a y menos 3 medios. Lo mismo para parábola. X igual a menos y cuadrado sobre 2. De esta forma entonces nos quedarían a nosotros planteados los límites de integración. Para x primero y luego para y. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos integrar respecto a y? Ahí fácilmente podemos ver lo siguiente. Cuando tracemos rectas paralelas a y, venimos, por acá venimos bien, pero una vez que nosotros pasamos esta intersección, ahí vamos a ver que tenemos nuestro límite inferior es la rama negativa y nuestro límite superior es la rama positiva de la parábola. O sea, cambian los límites. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es dos integrales, una para cada región. Entonces, por eso no nos conviene. Nos conviene integrar, como hicimos acá, de primero respecto de x y después respecto de y. Bueno, ¿cómo nos va a quedar esto? Vamos a ver. Tenemos x por y diferencial de x. Como se están acá multiplicando, podemos ver alguna vez, también por las dudas, se los voy a escribir acá. Esto es lo mismo que lo tengamos de esta forma. Acá tenemos diferencial de y, la integral de x por y, diferencial de x. Como este factor y que está multiplicando con x, no lo voy a integrar hasta que no llegue a esta integral. Porque cuando estoy integrando acá, esto es una constante, o sea, es lo mismo que tenerlo afuera de la integral. O sea, x por y diferencial de x es lo mismo que tener y por x diferencial de x, porque esto es una constante cuando estoy integrando respecto de x. Entonces,
esa constante no la voy a integrar hasta que no llegue a esa integral. Entonces, también podríamos haberlo escrito de esta forma. Es lo mismo, pero por las dudas para que si ven algo de esta forma, que no se confundan, sino que para que es exactamente lo mismo. Entonces tenemos x diferencial de x es x cuadrado sobre 2 por y que es la constante. ¿Qué tengo que hacer? Comenzar a reemplazar. Reemplazo a x con el límite superior. En este caso el límite superior es menos y cuadrado sobre 2. Entonces, cuando nosotros reemplacemos, fíjense que nos quedaría menos y cuadrado sobre 2 al cuadrado, menos, ahora tengo que reemplazar con el límite inferior que era la recta, y menos 3 medios. Entonces voy a tener menos y menos 3 medios al cuadrado. Este primer término, como está al cuadrado, ahora va a quedar positivo y a la cuarta sobre 4. Todo está al cuadrado, por eso nos va a quedar y a la cuarta sobre 4. Menos, acá tengo un binomio que está al cuadrado. Entonces, cuando nosotros... esto es lo mismo que tener un trinomio, o sea, es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Recordemos que si nosotros hacemos el producto de esto y distribuimos, lo que vamos a obtener es este trinomio. El cuadrado del primero es y cuadrado menos el doble producto de los dos, o sea que nos quedaría 3i, más el segundo al cuadrado, 9 cuartos. Todavía nos queda ese menos, obviamente afecta a cada uno de los términos que tenemos dentro del paréntesis, ¿no? Cada uno de estos va a estar afectado por ese menos. Y a su vez tenemos que multiplicar con esto que teníamos acá fuera de la integral. Teníamos i sobre 2. Entonces vamos a ir multiplicando cada uno de los términos. I sobre 2 por i a la cuarta sobre 4 nos va a quedar i a la quinta sobre 8. I sobre 2 por menos i cuadrado nos va a quedar menos i cubo sobre 2. I sobre 2 ahora más 3i, porque acá tenemos menos menos, sería 3 medios de i cuadrado. Y en el último nos va a quedar menos 9 octavos de i. Como acá no tenemos términos semejantes, lo único que nos queda es integrar. En este primer término tenemos i a la quinta sobre 8. Cuando ese lo integremos, vamos a obtener i a la sexta sobre 6 por 8. O sea que vamos a tener i a la sexta sobre 48. En el segundo término vamos a tener ahora i a la cuarta menos i a la cuarta sobre 8, ¿sí? Porque nos queda 2 por 4. En el tercero vamos a tener 3 medios, acá teníamos 3 medios de i cuadrado, al integrar ahora tendríamos 3 medios de i cubo sobre 3, con lo cual los 3 se simplifican y nos queda i cubo sobre 2. Y el último, donde teníamos 9 octavos, ahora tenemos 9 menos 9 sobre 16 de i cuadrado. Lo que nos queda es reemplazar con cada uno de los límites, comenzando con el límite superior que es 1, y después vamos a reemplazar con el menos 3. Lo que tenemos que tener acá especial cuidado con este número, con este término, es que cómo cómo van a quedar esos valores, ¿no? Cuando nosotros tenemos exponentes positivos, como tenemos acá, obviamente si tenemos menos 3 a la sexta, el resultado va a ser positivo. Si tenemos menos 3 a la cuarta, el resultado va a ser positivo. En todos los que tenemos exponente positivo, el resultado va a ser positivo. Ahora, en este caso donde tenemos un exponente impar, perdón, donde teníamos exponente pares, el resultado va a ser positivo, y cuando tenemos un exponente impar, ahí es donde vamos a mantener el signo negativo, ¿no? De la base en este caso. Entonces, hacemos todos esos reemplazos y sumamos todas estas fracciones y vamos a tener que el resultado es 40 tercios, ¿sí? Bueno, ¿vamos entendiendo? Sí, Sí, profe. más o menos. Sí. Bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien dijo más o menos?
Pero o sea, me confundo cuando tengo que decir los límites, cuál es el superior y cuál es el Bien. inferior y cuál, eso me confunde, pero supongo que con la práctica. El límite superior siempre es, nosotros hacemos, por ejemplo, en este caso, el límite superior es, el límite inferior, acá vamos a tener el inferior, es donde comienzan las flechas. Siempre acordémonos, los límites se plantean desde izquierda a derecha. Entonces en la izquierda voy a tener el inferior, perdón, inferior, y en la derecha voy a tener el superior. Cuando lo hacemos de abajo hacia arriba, vamos a tener abajo el inferior y arriba el superior. Entonces, en este caso, decíamos que íbamos a integrar respecto de x porque podíamos mantener siempre los mismos límites, no había que hacer dos integrales. Entonces, comenzamos, la flecha comienza en la recta, ese es nuestro límite inferior, la recta, y termina en la parábola, que es el límite superior. Ahora, ¿entre qué valores de i? Bueno, eso lo vamos a tener con las intersecciones. ¿Dónde comenzamos? En -3. ¿Dónde terminamos? En 1. Por eso tenemos límite inferior es 3, límite superior es 1. ¿Está? Sí, Un sí, poquito más profe. claro. Bueno, Gracias. bien. Bueno, vamos a ver este y después vamos a pasar a ver cálculo de área. Tenemos que encontrar la integral doble para la función z igual a x menos 6, donde el dominio de integración está definido por un triángulo de vértices A que es igual a 1, 1, B 2, 2 y C 3, 0. Es decir que el dominio donde nosotros vamos a calcular esta integral está definido por este triángulo que tiene como vértices estos puntos. Pero como vimos hasta ahora, nosotros necesitamos funciones que nos definan. Nosotros lo que vamos a necesitar son cuáles son las ecuaciones que definen estas rectas, que son los catetos de este vértice. Entonces, lo primero que vamos a necesitar hacer es definir estas rectas. ¿Recuerdan? La ecuación de una recta a partir de dos puntos, podemos definirlas con esta ecuación y vamos a comenzar con eso. Vamos a comenzar a definir, por ejemplo, la recta que va del punto A al punto B. En este caso, esta recta es la más fácil, ¿no? Porque es la recta que pasa por el punto 0, 0, 1, 1, 2, 2. Y así pasa por estos dos puntos, es la recta identidad, o sea, y igual a x. En el caso, si no, para estar seguros, usamos directamente la ecuación de la fórmula esta. Seguimos, por ejemplo, con la recta BC. Vamos ahora con esta. Vamos con la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces tenemos el punto 2, 2 y el punto 3, 0. Hacemos todos los reemplazos, suponiendo, por ejemplo, que tomamos como el punto 1 las coordenadas x1 e y1 a las del punto B y las coordenadas de y2 y x2 al punto C. Obviamente cualquiera de los dos puntos que usemos como 1 o como 2, el resultado va a tener que ser el mismo, es la misma recta, y vamos a tener que esa recta que une esos dos puntos es la recta menos 2x más 6. Hacemos lo mismo ahora con la otra recta, con la recta que une los puntos AC. Y en este caso la recta es menos x sobre 2 más 3 medios. Una vez que nosotros tenemos ahora, ya tenemos definidas las rectas, vamos a tener que evaluar de qué forma nos conviene integrar, es decir, el orden de integración. Y en este caso, podríamos hacerlo, por ejemplo, respecto de y, respecto de x, o respecto de x, respecto de y. Vamos a ver. La primera opción, si yo quiero hacerlo respecto a y primero, ¿qué hago? Trazo rectas paralelas a y. ¿Y qué veo ahí? Cuando trazo rectas paralelas ahí, el límite inferior siempre es el mismo, es la recta AC, pero el límite superior se va cambiando. Cuando pasamos esta intersección,
el límite cambia. Tengo por un lado la recta AB y en el otro lado tengo la recta BC. O sea que tendría que particionar el dominio en este caso. Eso por un lado. Entonces, vamos a ver qué pasa si lo queremos hacer de otra forma. En esta segunda forma, vamos a ver qué pasa si lo queremos hacer integrando respecto a X primero. ¿Qué hago? Trazo rectas paralelas a X y fíjense qué sucede. Lo mismo. También tendría que particionar el dominio. El límite superior siempre es el mismo. Siempre es la recta BC. Pero el límite inferior cambia. Las flechas comienzan en la recta AB y por otro lado comienzan en la recta AC. O sea que tendría que particionar el dominio. O sea, de cualquiera de las dos formas que yo lo planteé, tengo que particionar el dominio. Tengo que dividirlo en dos. Entonces, vamos a elegir una de las dos. Podemos elegir una de las dos. La más conveniente es integrar, en este caso, como ya tenemos las funciones, tenemos ahí como una función de x, nos conviene entonces la primera opción, de la forma en que ya definimos las ecuaciones, ¿no? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una que corresponde al primer dominio y la otra a la segunda. Vamos a ponerle nombre a las regiones, dominio 1 y dominio 2. Entonces, para el dominio 1, que está definido hasta esta intersección, es esta primera parte, si nosotros aquí trazamos rectas paralelas ahí, ¿qué vamos a tener? Que comenzamos en la recta AC. Comenzamos en AC y terminamos en la recta AB. ¿Para qué valores de X? Para X que va de 1 a 2. Esos son los valores que toma X. Ahora vamos para la otra región. Vamos a la otra parte que nos queda, esta otra parte. En este caso vamos a hacer, también dijimos con respecto de Y, vamos a ir de la recta AC hasta la recta BC. Ese es el límite superior, es donde terminan las flechas. ¿Para qué valores de X? Bueno, en este caso es de 2 a 3. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la integral doble para esta función x menos 6 para cada una de estas regiones. Para la primera región, la de 1, y para la segunda región. Y después sumamos el resultado final. O sea, vamos a tener el resultado final al sumar el resultado de cada una de estos. ¿Está? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, bien. Decíamos entonces, límite inferior, la recta AC. La recta AC es 3 medios menos x sobre 2 a la recta AB, que es x. La recta, lo vamos a poner acá, de nuevo. Esta es la recta AC a la recta AB. Esta es la recta AC y esta es la recta BC. Comenzamos entonces con la primera parte, con la primera región. Comenzamos a integrar. Tenemos x menos 6. Si esto nosotros lo integramos respecto de y, todo esto es una constante. ¿Sí? Todo esto es una constante cuando estoy integrando respecto a y. Entonces, una constante por diferencial de y es esa constante x menos 6 por y. Y ahí lo vamos a tener que reemplazar con los límites. El límite superior es x, o sea que nos quedaría x menos el límite inferior. Como ese menos va a afectar a cada término, nos queda menos 3 medios más x sobre 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá vamos a sumar estos dos términos, x más un medio de x, o sea, son términos semejantes, estoy sumando lo mismo. 1 más un medio son 3 medios, o sea, 3 medios de x menos 3 medios. Podemos acá, si quisiéramos o no, no es necesario, pero lo podemos hacer. Acá podemos sacar factor común 3 medios.
de estos dos podemos sacar factor común 3 medios. O sea que tendríamos 3 medios de x menos 1. Como este es un 3 medios, es una constante, lo podemos sacar afuera del integral, como como sabemos. Entonces, podemos dejar ese 3 medios afuera del integral y afectar a lo último, al valor final, digamos, al final cuando terminemos de calcular todo, multiplicamos por 3 medios. Pues lo podemos dejar. Es exactamente lo mismo. Entonces nos quedaría 3 medios por x menos 6 por x menos 1. Y ahora acá obviamente tenemos que aplicar la propiedad distributiva, que nos quedaría x cuadrado menos x menos 6x más 6. Estos dos términos que son semejantes los vamos a sumar y nos quedaría menos 7x. Ahora sí, ya integramos. La primera integral nos va a quedar x al cubo sobre 3 menos 7 medios de x al cuadrado para el segundo término y en el último 6x. Comenzamos reemplazando con 2, que es el límite superior. O sea que vamos a tener 8 tercios para el primero. En el segundo nos quedaría 7 medios por 4. Se van a simplificar y nos va a quedar menos 14, ¿no? Más 12 el tercer término. Menos, ahora reemplazo con el límite inferior y vamos a tener 1 tercio menos 7 medios más 6. Cuando nosotros sumemos todos estos términos, siempre recordemos que este menos va a afectar a cada uno de esos términos, va a quedar entonces finalmente, al multiplicar por 3 medios, nos va a quedar menos 13 cuartos. Esto sería la integral para la primera región, ¿sí? Para la primera parte del dominio, dominio 1. Hacemos lo mismo para la otra parte y después vamos a sumar, ¿no? Acá al comenzar a integrar vamos a tener x menos 6 también por y. Reemplazamos con los límites. Vamos a tener 6 menos 2x menos, vamos a afectar a cada uno de estos términos por el menos, nos va a quedar menos 3 medios más x sobre 2. Sumamos los términos semejantes, lo que tenemos dentro de este paréntesis, vamos a sumar los términos semejantes y nos va a quedar 9 medios menos 3 medios de x. Acá también podemos sacar factor común 3 medios. Si nosotros acá sacamos factor común 3 medios, nos quedaría 3 menos x. Entonces, ese 3 medios, lo mismo, podemos sacarlo como es una constante, si lo dejamos fuera de la integral para afectar al final por este valor. Aplicamos la propiedad distributiva, vamos a tener acá 3x menos x cuadrado menos 18 más 6x. Sumamos los términos semejantes, acá tengo 3x más 6x son 9x, y una vez que hicimos eso ya podemos integrar. La integral de menos x cuadrado es menos x cubo sobre 3. La integral de 9x es 9 medios de x cuadrado. Y al último vamos a tener menos 18x. Reemplazamos con los valores, límite superior. Acá tengo menos 3 al cubo sobre 3. Al simplificar uno de los 3 nos queda 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, o sea, menos 9. Ese menos está fuera, ¿no? Queda fuera, o sea, es menos 3 al cuadrado. Eso también es importante. Menos 3 al cuadrado no es lo mismo que menos 3 al cuadrado. Es muy importante eso. También vi muchos errores de ese estilo y sucede también por no usar los paréntesis. Muchos errores también de ese tipo. Em, Menos 18x, o sea, menos 18 por 3 nos queda menos 54. Menos, ahora reemplazamos con el límite inferior, que es 2. O sea que vamos a tener menos 2 al cubo sobre 3, o sea, menos 8 tercios, más, acá vamos a tener 9 medios por 4, o sea, 18, menos 36. Sumamos entonces todos estos términos, nos va a quedar menos 11 sextos, por 3 medios nos queda menos 11 cuartos. Finalmente, ¿qué hacemos? Sumamos menos 13 cuartos menos 11 cuartos es menos 6, ¿sí? Y ese entonces sería el resultado para la integral de esta función definida dentro de este recinto, de este dominio. ¿Está?
¿Está claro? Bueno, Sí, sí, profe. bárbaro. Bueno, vamos ahora, esto lo vamos a dejar, déjenme un segundito, vamos a abrir ahora cálculo de área, solamente vamos a ver cálculo de área hoy y después la semana que viene seguimos con volumen. Esto lo vamos a cerrar, volumen y coordenadas polares lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, vamos con esto. Entonces, bien, vamos a ver, nosotros podemos utilizar estas integrales dobles para cálculos de áreas planas y volúmenes definidos por diferentes funciones, de diferentes volúmenes contenidos por diferentes funciones dentro de un determinado dominio, pero vamos a comenzar con cálculo de áreas planas. Y em, yo siempre les planteo este ejemplo para que nosotros entendamos un poco. Si nosotros tenemos una caja como esta, una caja rectangular, un paralelepípedo, suponiendo que este paralelepípedo tiene las siguientes dimensiones, suponemos que tiene de largo es 3, vamos a decir que el ancho acá es de 4 y tiene una altura de 1. Supongamos que esa es así. Si nosotros quisiéramos calcular el volumen, ¿cómo hacemos para calcular el volumen? Con esas dimensiones. Base por altura. Exacto, o sea, el área que tiene la, 3 la por base 4 por 1. son exactamente el producto de las tres dimensiones. O sea que tendríamos 3 por 4 por 1, ¿no? Que es 12. Si ahora nosotros quisiéramos calcular el área de la base, como ustedes me dijeron, vamos a tener el producto de el ancho por el largo, o sea, 3 por 4, que es 12. Es decir que numéricamente, esta área, que es de 12, es igual a el volumen. Numéricamente el volumen también es 12. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando nosotros tenemos, em, vamos otra vez, la integral doble, a ver si la vamos a poner acá. Cuando nosotros planteamos la integral doble, teníamos una función, una altura, por un diferencial de área. Diferencial de x, diferencial de y, esto era un diferencial de área. Entonces, si esa altura es 1, si esa altura es 1, como vemos acá en la imagen, lo que nosotros, a eso es igual a 1, lo que vamos a obtener con el cálculo de esta integral, numéricamente es igual al área de este dominio. Si nosotros estamos calculando con una integral doble, estamos calculando un volumen. Pero cuando es una altura de 1, o sea, cuando z es 1, el volumen que nosotros tenemos contenido en este gráfico que ustedes ven acá, en esta imagen, es igual numéricamente al área de este dominio. Es igual, lo mismo que vimos en la caja. Numéricamente, el volumen que nosotros tenemos de esta caja es 12. La altura es de 1. Como la altura es de 1, el área de la base numéricamente nos dan lo mismo, el volumen y el área de la base. Entonces podemos calcular áreas planas a través de integrales dobles, ¿sí? Podemos aplicar las integrales dobles para calcular áreas planas. Vamos a calcularlo de esta forma, ¿no? La integral doble definida dentro del dominio, en este caso, que va a estar definido por esa región en la cual nosotros queremos calcular, diferencial de x, diferencial de y. Bueno, dijimos que volumen lo vamos a la clase siguiente, así que lo vamos a pasar. Vamos directo a los ejercicios. Tenemos que calcular el área definida por x más y igual a 3. Esto es una recta, ¿sí? Si despejamos de aquí, tenemos y igual a 3 menos x. Y cuadrado igual a 4x, esto es una parábola horizontal. En este caso tiene las ramas hacia la derecha. Y tenemos y igual a 0, y mayor o igual a 0. Es decir que vamos a tener todos los valores de y positivos.
¿qué vamos a tener entonces? Decíamos una parábola igual, x igual a y cuadrado sobre 4 y tenemos una recta. Cuando x vale 0, y va a valer 3, vamos que cortar ahí. Cuando y vale 0, x vale 3. O sea que tenemos esta recta. Lo estoy haciendo exageradamente, ¿no? Después podríamos incluso buscar las intersecciones para ver bien y hacerlo un poco más, un poco mejor. Pero nos dice que son los valores, claro, nosotros vemos esto y tenemos la parábola y la recta, entonces definiríamos, bueno, si es la parábola y la recta sería el área que yo tengo que calcular sería toda esa área. Pero falta algo más, nos dice que son los valores de y mayores a 0, con lo cual el área va a estar definida en esta región, ¿sí? Con los valores de y positivos. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar las intersecciones, obviamente, podemos despejar X, tenemos acá, encima lo despejé, lo podría haber dejado, a ver, no me lo deja volver para atrás, no. Vamos a poner acá. X, que es igual a 3 menos y, podríamos reemplazar acá, donde tenemos y cuadrado igual a 4 por 3 menos i, o sea que tendríamos y cuadrado más 4i menos 12 igual a 0. Por Bhaskara podemos buscar los valores para i, ¿sí? Podemos buscar dónde van a cortar esas funciones. Obviamente nos vamos a quedar con el que nos conviene, no el que nos conviene, el que nos sirve es el positivo de entre los dos. Eso por un lado, podríamos buscar las intersecciones con Bhaskara, que en este caso van a ser, por lo que veo en el gráfico, ¿no? I igual a 2, i igual a menos 6. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo importante que nosotros necesitamos? Conocer cuál es el orden de integración. Bueno, acá ya lo pusimos. Si nosotros lo integramos respecto a x, fíjense, quiero integrar primero respecto de x y después respecto de y, así como está acá. Trazamos rectas paralelas a x y ¿qué sucede? Que el límite inferior siempre es la parábola, y el límite superior es la recta. O sea que acá no se modifica, no es que llegue un punto donde se modifican. Los límites son siempre los mismos. Siempre comienzo en la parábola y siempre termino en la recta. ¿Para qué valores de i? Bueno, en este caso, como estamos trabajando solo con los positivos, nos dijimos que era para los valores de i mayores a 0, entonces de 0 a 2, o sea, hasta la intersección, de 0 a 2. En el caso de que nosotros hubiésemos querido hacerlo al revés o invertir el orden de integración, veríamos lo siguiente. Trazo rectas paralelas ahí, vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo así. Trazamos rectas paralelas ahí, ¿y qué va a pasar? El límite inferior siempre es el mismo. Siempre es el eje X, o sea, igual a 0. Pero el límite superior acá cambia. En una región es la parábola y en la otra es la recta. Entonces, no nos conviene. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer dos integrales. Una para la primera parte o un área 1 y después tendríamos que calcular una segunda área. ¿Está? Entonces, comenzando integrando respecto a X, hacemos una única integral doble y calculamos el área completa. ¿Estamos? Entonces habíamos dicho que íbamos a comenzar la parábola, ¿sí? La parábola. Si estamos integrando respecto de x, entonces tenemos que despejar a x como una función de y. O sea, tengo que despejar a la parábola como una función de y. X es igual a y cuadrado sobre 4. X igual a y cuadrado sobre 4. Para la recta hacemos lo mismo. X igual a 3 menos y. Estos van a ser entonces los límites para x. ¿Cuáles van a ser los límites para y? De 0 a 2, como vimos antes. Entonces, una vez que planteamos los límites, ya podemos calcular el área. La integral doble, diferencial de x, diferencial de y. Comenzamos integrando respecto de x. La integral del diferencial de x es x. Reemplazamos con el límite superior, es 3 menos y, menos el inferior, que es y cuadrado sobre 4. Integramos esto, porque no hay términos semejantes, siempre acuérdense de
revisar eso, si tienen términos semejantes, los agrupan, los suman y después integran para hacer siempre menor cantidad de cálculos, ¿no? La integral de 3 diferencial de y es 3i. La integral de menos i diferencial de i es menos i cuadrado sobre 2. Y por último acá vamos a tener menos i al cubo sobre 3. Por el 4 que ya tenemos el denominador nos va a quedar 12. Reemplazamos primero con el límite superior que es 2, o sea que vamos a tener 2 por 3, 6, menos nos va a quedar 2 porque acá tenemos 4 sobre 2 es 2, y al último vamos a tener 8 sobre 12. Acá tenemos 2 al cubo es 8, sobre 12 nos va a quedar menos 2 tercios. Al sumar esto, obviamente al reemplazar con el 0 que es el límite inferior, todo se nos va a anular. 4 menos 2 tercios son 10 tercios, en este caso unidades de área, ¿sí? Estamos calculando unidades de área. Fíjense que acá no tenemos un integrando, no tenemos una altura, es como si fuera una altura de 1. Decíamos que numéricamente, por eso podíamos usar las integrales dobles, ¿no? Para calcular áreas planas. No hay un integrando, ¿sí? No hay una función a integrar. Entonces estamos calculando áreas. Bueno, vamos con otro. Calcular el área igual a 2x cuadrado, es una parábola vertical, igual a 1 más x cuadrado también es una parábola vertical, obviamente tiene otra, las ramas en este caso van a ser un poco más anchas, ¿sí? Perdón, esta es un poco más cerrada, más angosta. Acuérdense también que esto es coeficiente, de acuerdo a los valores que tengan. Si es menor a 1, ¿sí? Se encuentra en 0 y 1 y va a hacer que se abrieran más las ramas cuando es una parábola. Voy a hacer acá. Esta, por ejemplo, igual a x cuadrado, ¿no? Cuando te tomaba valores el coeficiente, vamos a hacer así, igual a x cuadrado. Cuando a toma valores mayores a 1, íbamos a tener que esas parábolas iban a empezar a ponerse como más cerradas, más angostas. Y cuando tomaba valores entre 0 y 1, perdón, perdón, lo estoy poniendo al revés, a que es mayor a 0, entre 0 y 1, iban a empezar como a abrirse más esas ramas. Entonces, tenemos dos parábolas verticales y este valor acá tenemos 1 más x cuadrado. Otra cosa también para recordar. Igual, por ejemplo, tenemos x cuadrado más c. Ese valor de c nos va a decir de dónde esta misma parábola. Si c es 0, la vamos a tener su vértice en 0, 0. Si c es 1, va a estar desplazado. Ese valor de c nos va a desplazar la parábola, ¿no? Si es menos 2 o menos 3, el valor que tenga es cómo nos vamos a mover verticalmente. Bien, les explico esta cosa porque por ahí no se las acuerdan. Entonces, para recordar un poco. Entonces, tenemos las dos parábolas. Las vamos a graficar. Tenemos el igual a 2x cuadrado. Esta parábola la vamos a dejar bien. Vamos a definir bien. Esta es 2x cuadrado y esta 1 más x cuadrado. ¿Qué vamos a tener? Si nosotros a esto lo igualamos 2x cuadrado igual a 1 más x cuadrado, vamos a tener x cuadrado igual a 1, con lo cual x igual a más menos 1. Es decir, que esos van a ser los puntos donde van a cortar esas parábolas, donde vamos a tener las intersecciones. El dominio o el área que nosotros tenemos que calcular es la que está definida entre las dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar trazando rectas paralelas a los ejes para ver qué orden de integración es conveniente. Si trazamos rectas paralelas al eje Y, vamos a ver que el límite inferior es la parábola 2x cuadrado, y que es igual a 2x cuadrado, y el límite superior es la parábola igual a 1 más x cuadrado.
¿Para qué valores de x? Es lo que buscamos con las intersecciones, entre -1 y 1. Ahora, por otro lado, si nosotros, después volvemos acá, si nosotros quisiéramos hacerlo al revés, si quisiéramos hacerlo al revés, hasta acá no tenemos ningún problema. Siempre estamos comenzando en la rama negativa de la parábola 2x² a la rama positiva. Pero cuando pasamos el vértice de la parábola 1 más x², fíjense que los límites ya cambian. Entonces, tendríamos que particionar esa área para poder calcularla. Entonces, no nos conviene hacerlo de esta forma. No nos conviene integrar primero respecto a x. Una vez que entonces nosotros sabemos que esta primera opción que habíamos visto es la conveniente, hay algo más que nosotros podemos hacer. Hay una cosa más para hacer que el cálculo sea incluso un poco más fácil. ¿Qué puede ser? O sea, de 0 a 1. Bien, exacto. Bien, excelente. Exactamente eso. Si nosotros calculamos, estamos calculando un área y nosotros podemos ver que esta zona o esta área que nosotros tenemos es exactamente igual a la que tenemos en el otro cuadrante. O sea, la que tenemos en el primer cuadrante es igual a la que tengo en el segundo cuadrante. Entonces, si acá en lugar de integrar de -1 a 1, lo hacemos de 0 a 1 y a todo esto multiplicamos por 2, entonces al hacer eso, lo que vamos a hacer es simplificar algunos cálculos, ¿sí? Vamos a hacer que sea un poco más rápido. Siempre que nosotros tenemos un cero, sabemos que algunas cosas se nos van a anular. Entonces, de esta forma vamos a hacer que sea más rápido, estamos calculando un área, hay una simetría y lo podemos resolver entonces de esta forma. Bien, así que pasemos el limpio todo. Vamos obviamente, a utilizar esta última forma que habíamos visto y vamos a comenzar a integrar. La integral del diferencial de y, que es y, reemplazamos límite superior, 1 más x, menos el inferior, que es 2x². Cuando hacemos esta diferencia nos va a quedar 1 menos x². Ya podemos integrar. La integral de menos x² es menos x³ sobre 3, y la integral de 1 diferencial de x es x. A esto lo vamos a evaluar entre 0 y 1, o sea que vamos a obtener menos 1/3 más 1. Menos 1/3 más 1 es 2/3, ¿no? Y cuando reemplacemos con el 0, todo se anula, o sea que vamos a tener 2/3 menos 0. Ese 2/3 luego lo multiplicamos por 2, por esa simetría que teníamos, que habíamos dicho, por eso tenemos el 2 delante de la integral, y vamos a tener 4/3 unidades de área. ¿Sí? Bien. Bueno, en este caso nos dice calcular el área sombreada. Tenemos, en el mismo gráfico tenemos que el área sombreada va a estar definida por la parábola y igual a x². Tenemos una recta, la recta es igual a x menos 1. Y además tenemos esta recta que es la recta igual a 2. ¿Sí? Vamos a usar el mismo, para que no se confundan, mismo color. Esto es igual a 2. Esas serían las funciones que nos están definiendo esta área, ¿no? Estas funciones. Lo que nosotros tenemos que definir ahora es cuál sería el orden conveniente de integración. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Cuál les parece a ustedes que sería la mejor forma cómo comenzar a integrar? Podemos hacer. Vamos a poner el número. Esta es una, entre la 1 y la 2. ¿Cuál nos conviene? La 2. La 2. Bien. Si nosotros elegimos la 2, vamos a hacer esto. Vamos a trazar rectas paralelas a x. ¿Por qué? Porque decimos que vamos a comenzar integrando respecto de x. Cuando hacemos esto, ¿qué vemos? Que siempre el límite inferior es la parábola y el límite superior es la recta
igual a x menos 1. Entonces, no tendríamos que particionar el dominio. ¿Para qué valores de y? Y vemos acá, entre 0 y 2. Esos serían los límites para y. Por otro lado, es cierto, esta sería la mejor opción. ¿Por qué? Si nosotros quisiéramos hacerlo la otra, respecto de y, podemos ver que trazamos rectas paralelas a y y no siempre tenemos los mismos límites. Es más, tendríamos que definir todo esta área en tres. Tendríamos tres zonas diferentes. Tenemos tres áreas. Tenemos un área 1, un área 2 y un área 3. En tres veces tendríamos que calcular tres integrales dobles para calcular exactamente lo mismo, cuando lo podemos hacer de una sola vez, integrando primero respecto de x. Entonces, vamos a borrar esta parte, decimos no, vamos a integrar respecto de x entre la parábola, vamos a tener que, obviamente, despejar. Si tengo que integrar, voy a necesitar x igual a la parábola, o sea, x igual a la raíz de y. Si nosotros de acá despejamos, vamos a tener que x es igual a más menos la raíz de y. Esta corresponde con la rama positiva y esta es la rama negativa. Acá estamos con la rama positiva, o sea que raíz de y. Y la recta lo mismo, x igual a, de acá tenemos que despejar la recta, o sea que vamos a tener y más 1. Esa es la recta. Para valores de y que van de 0 a 2. Tenemos entonces los límites. Obviamente esto es lo mismo que tener y a la 1 medio, ¿no? Un exponente fraccionario. Y vamos a calcular esa área. Vamos a borrar esto, si no nos deja ver. Vamos a calcular esa área. Comenzamos con la integral del diferencial de x, es x. Reemplazo con con el límite superior, y más 1, menos el límite inferior, que es y a la 1 medio. Ahora que no podemos sumar nada, no tenemos términos semejantes, solo nos queda integrar. Integro el primer término respecto de y, nos va a quedar y cuadrado sobre 2, más 1 diferencial de y es y. Y acá al integral y a la 1 medio, esto es lo mismo que tener, acuérdense que tenemos que sumar 1, ¿no? Si tengo y a la 1 medio, vamos a tener y a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, es decir, y a la 3 medios sobre 3 medios, que es lo mismo que 2 tercios por i a la 3 medios. Reemplazo con el límite superior, que es 2, voy a tener 4 sobre 2, es 2, más 2, al reemplazar ahí, y después nos queda menos 2 tercios de 2 a la 3 medios. 2 a la 3 medios es lo mismo que tener la raíz cuadrada de 2 al cubo, es decir, la raíz cuadrada de 8. La raíz cuadrada de 8, o 2 al cubo, esto es lo mismo que tener raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Si simplificamos nos queda 2 raíz de 2. Por el 2 tercios que teníamos, nos queda 4 tercios, menos 4 tercios. 2 más 2 es 4, menos 4 tercios de la raíz cuadrada de 2. Este sería el resultado exacto, ¿no? Podríamos dejarlo ahí. Si lo buscamos en decimales con la calculadora, esto sería aproximadamente 2,11 unidades de área. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver el último y ya los dejo descansar. Bueno, vamos a calcular el área también, el área sombreada definida por estas funciones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la función igual al logaritmo de x, tenemos y igual a 1, ¿sí? Una recta, y igual a 1, y acá tenemos una circunferencia que está centrada en el origen, que es de radio 1, con lo cual su ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entre estas funciones nos definen un área. Lo que tenemos que definir ahora es respecto a cómo nos conviene integrar acá. Respecto a qué variable primero. Lo mismo que hicimos antes. Hacemos esta opción
o esta? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es más conveniente? La primera. La primera, es verdad. O sea, integrar primero respecto de x. Si nosotros integramos primero respecto de x, trazamos rectas paralelas a ese eje y vamos a ver que siempre tenemos el mismo límite inferior y tenemos siempre el mismo límite superior. El límite inferior es la circunferencia y el límite superior es el logaritmo. Esta opción no la vamos a usar. ¿Por qué no la usaríamos? Porque seguramente vamos a tener que particionar esa área en dos. Tenemos que calcular dos integrales para llegar a lo mismo. ¿Para qué valores de i? Vemos que esta área se extiende entre 0 y 1 para i. Entonces, lo que necesito es x igual a la circunferencia, x igual al logaritmo, o sea que tengo que despejar x de cada una de estas. Comenzando con el logaritmo, tenemos y que es igual al logaritmo de x. Para despejar x, lo que vamos a tener que x es igual a e a la i. Entonces, ese va a ser nuestro límite superior, e a la i. Para la circunferencia, tengo que despejar x, con lo cual x cuadrado es igual a 1 menos y cuadrado. Si seguimos despejando, x más menos 1 menos y cuadrado. Con lo cual, acá estamos con la semicircunferencia positiva. Entonces, vamos a trabajar con la positiva. 1 menos y cuadrado. Raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Esos serían entonces nuestros límites, ¿sí? Vamos a integrar directamente. Comenzamos a integrar. Déjenme que borro esto, porque ahí si no nos va a molestar. Ahí está. La integral del diferencial de x es x. Reemplazo con el límite superior, e a la i, menos el límite inferior, que es la raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado. Para que nosotros podamos integrar estos términos, la integral de e a la i diferencial de i es e a la i. Pero este término, para integrar este término de tabla, la tabla de integrales, uy, perdón, pasó, acá. En tabla de integrales nosotros podemos encontrar esta expresión. Mira, lo vamos a poner directamente. A es una constante, ¿no? O sea que acá sería 1. En nuestro caso sería 1 al cuadrado. U, que sería la variable, que en nuestro caso es i, o sea, i cuadrado diferencial de i. Entonces, comenzamos acá. ¿Qué estoy haciendo? Ahí, eso está mal. Diferencial de i. Esta sería la integral. U es la variable, que en este caso es i, ¿sí? Vamos siguiendo cada uno de estos. Sobre 2, cada uno de los que tenemos en la tabla. Por la misma raíz, 1 menos i cuadrado, más al cuadrado, o sea, la constante, que sería 1, sobre 2, por el arcoseno de i sobre 1, o sea, arcoseno de i. Entonces, usando esto de la tabla de integrales, podemos, ya tenemos, digamos, integrado ese término, y este menos va a afectar a cada término, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que nosotros integramos, vamos a reemplazar con el 0 y con el 1. Comenzamos con el 1. Vamos a tener e a la 1, ¿sí? O sea que sería el número e. Menos, acá vamos a tener 1 sobre 2, o sea, 1 medio, por, cuando nosotros reemplacemos a la i con 1, nos queda 1 menos 1, 0. Entonces este término se va a anular. Acá este lo vamos a anular. Seguimos con el otro término. Acá vamos a tener menos 1 medio del arcoseno de 1. Después vamos con el límite inferior, que es 0. Con el 0 vamos a tener e a la 0. E a la 0 es 1. Vamos a ir poniendo todo esto acá. E a la 0, que es 1. Cuando reemplacemos acá en el segundo término, a la i la reemplazo con 0 y todo se nos anula. O sea que este término anulado. Y por último vamos a tener 1 medio por el arcoseno de 0.
como el seno de cero es cero, el coseno también va a ser cero, esto se va a anular también. Entonces quedaría como habíamos visto, el primero, y después tenemos el arcoseno de 1. El seno de 90 grados, el seno de pi sobre 2, vamos a poner acá, el seno de pi sobre 2 es 1, con lo cual si nosotros hacemos el arcoseno de 1, es pi sobre 2. Entonces vamos a tener un medio, esto nos quedaría un medio por pi sobre 2. Un medio por pi sobre 2, y en el otro en el otro término, o sea, lo que nos quedaba por el reemplazar el límite inferior es 1, o sea, e a la 0 que era 1, o sea, menos 1. Es decir, que finalmente vamos a tener menos pi sobre 4 menos 1. Si todo esto nosotros, la calculadora, podríamos dejarlo así, o podríamos buscar en decimales cuánto es esto, y es 0,93 unidades de área. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Aquí quedó claro? Sí, de tabla. Sí, no, no, si tuvieran una cosa que tienen que usar sí o sí de la tabla integrales, la vamos a poner en el pizarrón. Bueno, entonces habíamos dicho que íbamos a hacer solo hasta cálculo de área. La semana que viene vamos a continuar con cálculo de volumen y con y coordenadas polares, ¿sí? Así que bueno, por ahora los dejo y continuamos la semana que viene, ¿les parece? Bueno, chicos, si alguien no tiene ninguna duda, ¿alguien quiera preguntar algo? Bien. El del práctico, en estos días yo creo que para la semana que viene no me faltan muchos, pero